En esta noche quiero platicarte acerca de la promesa cumplida, la promesa cumplida. Y quiero comenzar preguntando esto. ¿Quién de ustedes ha hecho promesas? Todo el tiempo hemos hecho promesas, ¿cierto? ¿Quién de ustedes, de los que están ahí, ha hecho promesas que sí cumpla, que por costumbre o por ya cierto hábito que tienes, tú tienes mucho cuidado de decir promesas que sí vas a cumplir y que normalmente cumples tus promesas? Ahora, ¿quién ha hecho promesas que normalmente las hace ligeramente y no las cumple? O las hace inconscientemente y no las llega a cumplir. Normalmente los seres humanos hacemos promesas todo el tiempo porque queremos agradar a las personas, queremos quedar bien parados delante de la gente, queremos inclusive de un corazón que quiere ayudar, pero a veces no nos alcanza ese corazón para ayudar, para poder cumplir una promesa. ¿Me estoy explicando? Así que hoy yo te voy a hablar de alguien que hace promesas y las cumple. Te voy a hablar de nuestro amado Dios, de nuestro Padre. La semana anterior el domingo vimos acerca del corazón del Padre. Y el corazón del Padre está decidido a amarnos y decidido a cumplir todas sus promesas. Todas sus promesas. Él cumple sus promesas. Así que a través de toda la Biblia, toda la Escritura, la Biblia le llamamos la Escritura o también le llamamos la Palabra de Dios. Cuando usted me escuche decir la Palabra de Dios o la Escritura, lo estoy diciendo en el contexto de la Biblia, me refiero a la Biblia. Así es que a través de toda la Biblia, Dios siempre dejó ver sus deseos y anhelos de darnos una nueva vida, de darnos una vida mejor, porque fuimos diseñados y creados para grandes propósitos. Eso está en el corazón del Padre. Cuando vamos nosotros a la Biblia, ahí podemos descubrir el corazón del Padre. Él tiene grandes propósitos para nosotros. Y podemos leer ahí al principio de la Biblia una historia de un hombre llamado Adán, que él era el indicado, el que había diseñado primero, fue el primer hombre creado por Dios para establecer un tiempo nuevo de seres creados por Dios a su imagen y semejanza. Entonces en Adán estaba sobre su espalda estaba todo el proyecto de Dios de poblar toda la tierra de seres humanos que tengan su imagen y semejanza. En Adán estaba la responsabilidad, en Adán estaba ese proyecto de Dios. Dios puso su proyecto en Adán para que él se multiplicara sobre toda la tierra. Pero cuando él desobedece a Dios, y aquí el asunto es el libre albedrío, la libre decisión que tenía Adán. Adán fue creado con un diseño perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Pero Dios le dio libre albedrío, porque esa es parte también de la imagen de Dios, la libertad de decidir. Y le estableció fundamentos, principios y valores. Así es que Adán podía estar seguro, si caminaba en los principios de Dios, que cualquier decisión que tomara le iba a ir bien, si estaba fundamentado en los principios de Dios, ¿verdad? De los fundamentos que él estableció. Así que ustedes saben la historia. En Génesis capítulo 3, Adán desobedece a Dios y queda separado de él, y en ese momento pierde el diseño que ya Dios le había dado a Adán. Todo esto es como un resumen de lo que ya hemos hablado en las diferentes enseñanzas, para poner la base de lo que voy a hablar hoy. ¿Por qué la promesa de Dios? ¿Por qué Dios tuvo que hacer una promesa y cumplirla? ¿Por qué? Porque precisamente en el momento que Adán desobedece, en el momento que Adán peca, cuando él desobedece, el pecado entra en Adán, y toda la descendencia de Adán, todos los seres humanos, fuimos destinados a vivir en esta naturaleza, en estas circunstancias, en esta situación de dolor, de fracaso, de tragedia, de enemistades, de tantas cosas que vemos negativas en el mundo, aún las enfermedades. Fuimos destinados a vivir así. Así que Dios en ese momento pone en marcha su plan de salvación, un plan para rescatarnos de la tragedia de estar separados de Él, de no conocerle, de tener que vivir con todas las consecuencias de no conocer a Dios, de no tener la vida de Dios fluyendo en nosotros. Por esta razón la Biblia se trata fundamentalmente de Dios anunciando y prometiendo salvarnos, de vivir en un dolor que causa esta vida sin Dios, de frustración, en la pobreza, en la enfermedad, en el estancamiento y en el sufrimiento. Él quiere cumplir esta promesa en todos nosotros, a través de su Hijo Jesucristo. De eso se trata la Biblia.
de que cuando Adán quedó separado, todos quedamos separados de Dios. Y estar separados de Dios es terrible. No conocer a Dios es terrible, porque estamos desconectados de la fuente de vida abundante. Estamos desconectados de la manera en que todos los vacíos profundos del corazón pueden ser llenados. Entonces, Dios a través de la historia, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia está dividida en dos partes. Antes de Jesucristo se llamó el Antiguo Testamento, y cuando llega Jesucristo es un nuevo pacto, es el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, desde los inicios del pueblo judío, Dios habla de diferentes maneras, y todo lo que habla Dios, que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre está en una dirección, prometiendo salvar, prometiendo enviar la salvación. Y Dios le habló a diferentes hombres que Él escogió y los levantó como profetas. Un profeta es el que habla de parte de Dios, el que puede entender la voz de Dios para hablarla a los demás y que ellos puedan entender los planes de Dios. Así es que Dios levantó diferentes profetas, y en la Biblia vemos diferentes profetas hablando de parte de Dios. Y Él los llamó para anunciar esta salvación tan grande. Todos tienen algo en común: anuncian una salvación, anuncian que Dios está prometiendo rescatar a toda la raza humana, anuncian que Dios va a traer una esperanza a todos los seres humanos, anuncian que Dios está ansioso, deseando, no ansioso, sino deseando y anhelando de manifestarse a nosotros para traer la salvación. Los llamó a estos profetas para anunciar esta salvación tan grande. Él estaba pensando en todas las generaciones de hombres y mujeres. Él estaba pensando en ti y en mí, amada iglesia. En nosotros estaba pensando. Cuando tú lees a los profetas del Antiguo Testamento, debes de ubicar el contexto, y Dios está hablando en aquellos años, hace muchos años, está hablando, proyectando la salvación hacia nosotros. Está pensando en nosotros. Este es el corazón del Padre, que trasciende a todas las generaciones, que abarca a todas las generaciones para darnos una vida diferente, abundante, con significado. Así que ahora tú vas a leer la Biblia de una manera distinta, porque todo se trata de ti, todo se trata de ti y de mí, se trata de nosotros. Si los profetas están anunciando que Él traería salvación, que Él traería una nueva vida, que Él va a traer algo nuevo, algo bueno para cada uno de nosotros, entonces está incluyéndote a ti y a mí en esa palabra escrita ahí en la Biblia. Así es que quiero que en ese contexto y en ese entendimiento vayamos a leer este texto bíblico que está en Isaías 44. Isaías 44, versos 3 y 4. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Mira qué interesante, qué está diciendo el profeta Isaías. Es uno de los profetas que llamó Dios para hablar de parte de Él y anunciar cosas buenas y nuevas noticias. Y dice el verso 3: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¡Wow! Parece como una poesía, porque en el estilo literario que está escrito algunos profetas como este es estilo de poesía, pero lo está diciendo muy poéticamente, muy inspirado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios inspira a Isaías para escribir esto profético, que está anunciando que llegará un tiempo en que derramará aguas sobre lo que está seco. Esto es algo simbólico, no está hablando en lo natural, está hablando en lo espiritual, algo simbólico. Dice ríos sobre la tierra árida. Los ríos simbolizan el Espíritu de Dios fluyendo en el interior de las personas, refrescando los vacíos profundos, refrescando. La tierra seca simboliza toda la frustración que alguien pueda estar experimentando, todo el rencor, el enojo, todo ese tipo de sentimientos y emociones negativas y condiciones negativas son como una tierra seca. Y dice, sobre esa tierra seca voy a derramar aguas sobre esa tierra seca, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Está hablando de nuestra generación también, está hablando sobre nuestras generaciones, y dice, mi bendición sobre tus renuevos.
¿A qué se refiere Isaías? Se refiere que Dios está diciendo que también enviaré bendición sobre tus generaciones, sobre tus hijos, sobre todas tus generaciones, tus renuevos. Así es que esta palabra nos alcanza, esta palabra viaja en la eternidad y hoy la estamos estableciendo en el presente a través de esta palabra, a través de nuestra fe, y la estamos haciendo real para nosotros. Dios prometió que enviaría de su espíritu sobre nosotros y que todo lo que estaba seco, toda la frustración, todo ese enojo, todo ese rencor, todo ese dolor que desde el pasado empezamos a sufrir algunos de nosotros, todo eso sería sanado, sería quitado, sería renovado. Y dice que por esta causa brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Los sauces son árboles grandes, con grandes troncos y muy altos, que crecen muy cerca de las orillas de los ríos, porque tienen una fuente de agua constante. Quiere decir que no solamente serás refrescado, sino llevarás gran fruto, crecerás, crecerás. Dios llamó al profeta Isaías para anunciar lo que haría con nosotros. Su amor expresado a través del profeta, anunciando buenas noticias. Al fin podría Él habitar dentro de nosotros. El anhelo de Dios se cumpliría. Por fin el Padre y nosotros tendríamos una relación eterna de grandes beneficios. Lo que estaba seco por las situaciones de la vida, entonces tendrían vida. El agua de su río nos refrescaría para llevar mucho fruto. Los ríos en la Biblia simbolizan la fuente de vida, la fuente de su Espíritu. El mismo Dios, nuestro amado Padre, restaurando todas las cosas en nuestras vidas. Esta es una palabra que quedó escrita y que se preservó, sobrevivió guerras, sobrevivió tantas cosas la palabra de Dios. Muchos quisieron deshacerse de la Biblia, en otros imperios, otros gobiernos de otras épocas quisieron deshacerse de la Biblia, pero la palabra de Dios prevaleció y permaneció. Fue cuidada por Él mismo y levantó hombres que cuidaran esta palabra para que nosotros pudiéramos hoy tenerla. Nuestra generación es privilegiada porque podemos tener la revelación del Espíritu Santo acerca de la Biblia, acerca de su palabra. Entonces, Isaías 44 nos está diciendo una promesa impresionante y empieza diciendo: derramaré agua sobre lo seco, derramaré de mi espíritu sobre todos y sobre los renuevos los bendeciré, sobre tus generaciones serán benditas. Toma esta palabra para ti, iglesia. Esta noche Dios viene con una palabra profética que se cumple en este día, que se cumple en esta noche, en un instante de fe, en un momento de fe. Tomas esta palabra y la traes del pasado, la traes de la eternidad y la haces real en el presente y tu vida comienza a cambiar. Más adelante vemos que Dios anuncia por el mismo profeta Isaías cómo sería esta restauración, cómo sería esto que estaba anunciando primero, que derramaría agua sobre la tierra seca, cómo sería. Y quiero que me acompañes a Isaías 61. Isaías 61, versos del 1 al 3, la versión Reina Valera 60. Y dice así, verso 1: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Hay una generación que está mostrando ahora más práctico, más entendible, ¿verdad? Y está mostrando Dios una generación, dice aquí, que están abatidos. Un abatido está en derrota, que fracaso tras fracaso vive frustración. Eso es una tierra seca. Y dice: los quebrantados de corazón, los que por diversas causas, eventos traumáticos en su vida, errores y consecuencias de sus errores, han quebrantado su corazón, lo tienen quebrado en 1000 pedazos por la culpa, por las ofensas, por todos los eventos que han vivido en su pasado. Esa es tierra seca. Y dice también a los cautivos, los que están atrapados en sus pensamientos, los que están atrapados en sus pensamientos limitantes, que no alcanzan a avanzar, que no pueden avanzar. Eso es tierra seca. Y dice que a los presos también se les anuncia la apertura de la cárcel. Hay gente que está presa en sus pensamientos, en sus ideas y en sus acciones, en las adicciones, en tantas cosas, en la corrupción, y están como en una cárcel. Y dice aquí esta escritura que Dios levantará a uno que le dará el poder de su espíritu
Y dice que lo ungió. La unción quiere decir que está el Espíritu de Dios sobre esa persona. Y entonces ese que se levantará, que está anunciando aquí, vendrá con buenas noticias. Hoy en esta noche tengo buenas noticias para ti. Ya no tienes que seguir viviendo en la angustia, en el fracaso, en la calamidad, en la frustración, en el enojo, en todas esas cosas que te hicieron en el pasado, que no te las puedes quitar de encima porque la ofensa está ahí, porque te lastimaron, porque quebraron tu corazón. Yo te anuncio en esta noche buenas nuevas. Yo te anuncio buenas nuevas. Dice aquí el verso 2. No solo lo envió a todas estas personas, ¿verdad?, a proclamar libertad, sino dice aquí, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí está detallando más cómo iba a serlo, ¿verdad? Y está diciendo que también el enviado, el que vendría a salvarnos a todas estas generaciones que estaban en tierra seca, iba a proclamar el año de la buena voluntad. Iba a proclamar el año de la buena voluntad. Está describiendo aquí una generación que está en derrota, que están cautivos, en esclavitud de sus pensamientos y creencias. El corazón de nuestro amado Padre habla a través de Isaías para anunciar que llenaría de poder a su enviado el Salvador para liberarnos y rescatarnos. ¿Sabes? El año de la buena voluntad se está refiriendo aquí Isaías a un evento que Dios mandó que se hiciera con los judíos. Cuando ellos salieron de Egipto, salieron de esclavitud. Y Dios ordenó algo que la Biblia le llama el jubileo para los que salieron de Egipto. Y este jubileo se trata de dos cosas. Anúncienles que serán libres y anúncienles que todo será restituido en sus vidas. Este jubileo es simbólico y se cumplió en Jesucristo también. ¿De quién está hablando Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí. No está hablando de Isaías, está hablando de otra persona. Está hablando de alguien que Dios levantaría aquí en la tierra, de alguien que Dios llamaría para que lo ungiera con su Espíritu Santo y viniera a dar buenas nuevas, con el poder de Dios en él. Y anunciar buenas nuevas, y anunciar el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad quiere decir, Dios está listo para darte libertad y restituirte todo lo que te robaron. Esto simboliza para nosotros lo mismo, libertad y restitución de todo lo perdido. Él está hablando de un Salvador que vendría en el poder del Espíritu de Dios para rescatarnos. Mira conmigo en Lucas 4:16. ¿A quién se estaba refiriendo? Isaías. Dios a través de Isaías. Lucas 4:16, y voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Voy a leer del 16 al 21. Dice el verso 16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¡Wow! Verso 20. Enrolló luego el libro, era como un pergamino, y se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Imagínense esa escena. Termina de leer este texto de Isaías, el que acabamos de leer hace rato, y todos escuchándolo y diciendo: wow, sí conocemos esa escritura. Entonces Jesús enrolla el pergamino y lo entrega al asistente de la sinagoga. Y dice el verso 20: enrolló luego el libro y se lo dio al asistente y se sentó. Y todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Quiero que te traslades a esa escena. Es muy importante que te traslades ahorita en esa escena.
enrolló el libro, se lo dio al asistente y todos en la sinagoga miraban porque Jesús se sentó tranquilamente. Y dice el verso 21, entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! En esa frase que está diciendo Jesús, se cumple todo lo que años en el Antiguo Testamento, miles de años del Antiguo Testamento, se había estado escrito y Dios había levantado varios profetas y había hablado a través de sacerdotes y profetas anunciando esto. Y dice, hoy es el tiempo que se cumple. Se sentó delante de todos ellos y les dijo, este día se cumple esta escritura delante de ustedes. Este día la esperanza de ser libres, este día la esperanza de que todo sea restituido, este día la esperanza de que todo cambie se cumple delante de ustedes. Jesús está delante de ellos, iglesia. ¿Puedes entender este momento que está pasando? Este momento que está viviendo, los que están ahí siendo testigos de esto. Si tú sigues leyendo, dice que se quedaron atónitos y maravillados de esa palabra, no sabían qué decir. La dijo con tanto impacto que sus corazones creyeron esa palabra. Lo que había anhelado el Padre se estaba cumpliendo. Dios cumpliendo sus promesas. Jesús es el ungido, el Salvador, el enviado de Dios para anunciar buenas nuevas. En el momento que escuchamos el mensaje de salvación, en el momento que estas buenas noticias vienen a nuestro oído, a nuestro corazón, en el momento en que tú las crees, ya no importa lo que fuimos en el pasado, ya no importa si fuimos esclavos de muchas cosas del pasado, en el momento que tú escuchas a Jesús y lo crees, legalmente comienza a ti el año de la buena voluntad de Dios. Y se escucha una voz del cielo que dice, todo será restituido, todo será restituido. Hay un llamado a la libertad que Dios te está haciendo, de los temores, de los miedos, de los traumas, de los complejos, de todas las cosas que te tenían atado, cautivo, prisionero. Se está decretando libertad. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento los sacerdotes y los levitas, que eran los que estaban en el templo sirviendo, tocaban trompeta el año del jubileo? Y la trompeta tenía un sonido muy especial, que todos en el pueblo se alegraban y había alabanza y júbilo. ¿Por qué? Porque esas trompetas estaban anunciando, Dios nos ha dado libertad y Dios va a restituir todo lo que se perdió, todo lo que perdimos, esos años que se perdieron, Dios va a restituir. Y hoy se está tocando la trompeta y en el cielo se está escuchando esto. Y desde el cielo se está pregonando y se está proclamando libertad para tu vida. Hace 2000 años se cumplió todo eso. Jesús fue a la cruz del Calvario, cubrió toda la deuda que teníamos con Dios. Nuestros pecados fueron quitados, nos dieron una nueva naturaleza y se está anunciando tiempo de libertad y tiempo de restitución. ¡Wow! Si has sido esclavo del pecado, si en el pasado fuiste esclavo del pecado, si hoy en este presente, en este momento que estoy hablando, alguien que se acaba de conectar, alguien que ahorita está entendiendo esto que estamos hablando, alguien que fue invitado y se conectó y está escuchando esto, si tú has sido esclavo del pecado, del egoísmo, de la inmoralidad, de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, de la injusticia, de las adicciones, del constante fracaso, en este momento que tú escuchas las buenas noticias, en este momento de fe que tú le estás recibiendo, tú puedes ser libre de cualquier condición de tu pasado. Tú puedes ser libre de todo lo que ha limitado tu vida. En el momento en que tú escuchas estas buenas nuevas, Jesús dice, hoy se cumple delante de ustedes esta escritura. Hoy se cumple sobre tus generaciones porque voy a bendecirlos. Dios dijo, derramaría sobre el sequedal agua, derramaría de su espíritu para sanar, para liberar, para restituir, para restaurar. Hoy se cumple esa escritura delante de tus ojos. Este mensaje tiene que ver con tu nuevo presente, con tu nueva naturaleza y con tu futuro, no con los fracasos del pasado. Ya no puedes estar condenándote si eres digno o no de venir delante de Dios. Nadie era digno. Por eso nos tuvieron que quitar los pecados y Él nos hizo dignos. ¿Cuántos están conmigo?
¿Sabes? No solo ser libre y restaurado, sino también tener victoria en tu vida, prosperar y avanzar y tener abundancia en todas las cosas. Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús está proclamando el cumplimiento de estas promesas. Versión Reina Valera contemporánea dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Había un enemigo, hay un enemigo por ahí que nos ha querido robar y matar y destruir todo. Pero dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para que tú y yo, iglesia, tengamos vida abundante. Una vida abundante que fluya en muchas direcciones. En la salud, en la familia, vida abundante. En la economía, vida abundante. En nuestras generaciones, vida abundante. A la profesión que te dedicas. En las áreas donde tú estás, si eres estudiante, ama de casa, o tienes una profesión, eres empresario o comerciante, vida abundante. Ahí tendrás grandes resultados. Ahí el favor de Dios estará contigo. Nunca más serás preso ni cautivo del fracaso. Así es que las buenas nuevas no solo son de libertad y esclavitud, sino de una vida abundante. No solo son de la libertad de la esclavitud, sino de una vida abundante. Una vida llena de muchas cosas buenas. En la salud, en la familia, en tu economía, en tu propósito, en tu destino. Acompáñame a otra escritura que está en Juan 15:8. Jesús lo está confirmando aquí. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Te das cuenta cómo es completo todo? No solo Dios estaba pensando en hacernos libres del pasado y de todo lo que nos impedía ser felices. No solo estaba Él queriendo restituir todo, sino que también que estemos conscientes que hemos sido creados para vivir una vida abundante y para llevar mucho fruto, grandes resultados. Que nos convirtamos en discípulos del Señor para llevar mucho fruto. Que Dios se manifieste a través de ti. En esto se glorifica a Dios. En que tú proyectes esa imagen y esa semejanza de Dios llevando mucho fruto. Que seas de mayor influencia, que prosperes, que todos te digan: tu Dios es grande. Que todos quieran ser como tú, les den ganas de ser cristianos, les den ganas de acercarse a Dios. Que digan: yo he visto tu vida, cómo has crecido, cómo has sido transformado, cuántos cambios has experimentado, cómo le hiciste. Dios quiere que te des cuenta que en Jesús se cumplió ya todo. Si tú tienes una vida conforme a la imagen de Dios, entonces todo está restituido y restaurado en ti. Esas noticias son el anuncio de tu herencia. Dios está anunciando una gran herencia. Todo está restituido. Serás una persona que impacte en el ambiente donde viva, donde se desarrolle, en el medio donde tú vives, tu familia, donde trabajas, donde estudias, con tus actos morales correctos, con una mentalidad íntegra, con actos justos. Entonces tendrás más influencia y acceso a lugares y ambientes que tú no podrías llegar solo en tus propios méritos. En un mundo de corrupción, en un sistema corrupto, en un sistema que no conoce a Dios, que anda en oscuridad, que no sabe hacia dónde decidir lo correcto, donde las leyes pueden estar protegiendo situaciones inmorales. En un mundo así, tú serás de mucha influencia, serás luz. Dios, iglesia, te está llamando a ser luz. Dios, iglesia, te está llamando a glorificar al Padre a través de tu vida. Dios cumplió todas sus promesas en Jesús. Cuando tú te unes a Él, todas las promesas vienen en esa dirección hacia ti. Cuando tú te unes a Él, entonces empiezas un proceso para transformarte, para darte una vida abundante. Iglesia, esa es la visión que tenemos, tú lo sabes. En esta iglesia, Gracia y Plenitud, queremos llevarte por los procesos de transformación y crecimiento hasta que alcances todas las promesas y vivas tu propósito en la vida. Pero más allá de eso, que tú puedas conocer a Dios y vivas en su presencia. Dios cumplió su promesa en Jesucristo. Solo tienes que recibirlo y reconocerlo. En un principio, cuando Dios creó a Adán, dice la Escritura que lo puso en el huerto del Edén. Y Edén quiere decir el lugar de la presencia de Dios. Un lugar fuerte, grande de la presencia de Dios.
ahí lo puso. ¿Sabes? Y eso está diciendo algo para nosotros. Ningún ser humano podrá realizarse en la vida. Ningún ser humano podrá tener la oportunidad de ser en todas las áreas de su vida completamente pleno, íntegro, feliz, fuera de la presencia de Dios. Ese es el más grande anhelo. Si Dios quiere quitar todo de en medio, quiere prosperarte, quiere que estés bien tú y tu familia y tus generaciones, y que vivas las bendiciones de Dios, que recibas esa vida abundante. Pero el interés más profundo de Dios es habitar dentro de tu corazón. Es que tú lo disfrutes y que Él te disfrute. Esa es la vida eterna, que tengamos una relación eterna con Dios. Que cada día entendamos y disfrutemos cada día. No importa que haya crisis, no importa que tengas que salir a la calle con las nuevas normas que rigen y que están pidiendo las autoridades, no importa nada de eso. Tú eres feliz, tú eres completo, tú eres pleno en la presencia de Dios. No podemos funcionar de otra manera. Y vemos en los modelos que Dios hizo en lo natural. Y cuando creó los océanos, diseñó seres que puedan estar ahí, y ahí cumplen su plenitud, ahí cumplen su propósito, ahí es el significado de sus vidas. Se reproducen y sus generaciones siguen por muchas generaciones, porque están en un ambiente de vida. Nuestro ambiente de vida no solo es esta atmósfera donde nosotros respiramos. Por supuesto, nuestro cuerpo necesita de ese oxígeno, de esta atmósfera, y Dios creó esta atmósfera en lo natural, pero también en lo espiritual. Necesitamos vivir en la atmósfera de la presencia de Dios. Y por eso toda la Biblia habla del deseo, del anhelo de cumplir sus promesas de salvación. Porque estábamos muertos en vida, pero ahora vivimos, ahora tenemos vida abundante. Esta escritura se cumple delante de nosotros. Nos hemos trasladado ese tiempo en que le dieron este rollo de Isaías, y cuando lo entregó dijo a todos los que estaban congregados en esa sinagoga: se cumple, este es el tiempo de que se cumple delante de ustedes. En mí se está cumpliendo todo. Yo he venido a cumplir todas las promesas de Dios en sus vidas. Iglesia amada, no tienes que seguir viviendo de esa manera. Si alguien está pasando en este momento por alguna dificultad, por alguna situación que le esté angustiando, o ha vivido una tragedia y que no encuentra consuelo, yo te quiero decir que en Cristo Jesús encuentras todo. Encuentras el consuelo, las nuevas fuerzas. Solamente tienes que recibirlo, solamente tienes que abrazar estas promesas, permanecer con nosotros, entendiendo, siendo enseñado, siendo discipulado, porque Dios va a hacer grandes cosas contigo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos tienen el mensaje? Dios cumple sus promesas. Tú puedes estar confiado en que Él cumple sus promesas. Y cuando tú lo crees y comienzas a avanzar con base en tu fe, con base en lo que has creído, entonces las promesas se aceleran rápidamente hacia ti y llegan a cumplirse. Ahí están, disponibles para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?